Y Él es la razón de ser de nuestras reuniones. Por eso estamos aquí. Estamos aquí por el Señor. Si no fuera por el Señor, nuestra vida estuviera dirigida en este momento hacia otras cosas. Donde, bueno, la normalidad, según el juicio de los hombres, fuera la que estuviera reinando en nosotros. Y cuando hablo de esa normalidad, según el juicio de los hombres, es una vida que se lleva en una condición de ceguera, donde el mismo ser humano en su condición natural no es consciente de esa ceguera. Y todo lo normaliza, ¿no?, desde su propia perspectiva terrenal. Pero damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado, ¿no?, en la manifestación de su luz, para poder nosotros ver lo que siempre ha sido real en Dios. Dios no está inventando nada, Dios no está improvisando nada. Todo lo que Él quiso compartir con el hombre a través de su Hijo siempre ha sido. Sus virtudes son eternas, porque son una expresión de lo que Él es. Y por eso todo lo referente a esta realidad es inconmovible. Nada podrá mover lo que es Dios, ni lo que nace de Dios, lo que expresa a Dios, porque son cosas absolutas, inmodificables. Y nosotros debemos estar yendo a Él siempre, yendo a esas cosas, con el deseo y el anhelo de experimentarlas en nuestro corazón. Y debe ser algo que tiene que estar reinando en cada uno de nuestros corazones. A veces venir a hablar de Dios, le he comentado a mi esposa muchas veces que somos atrevidos a veces, ¿no? Somos atrevidos por venir a hablar de Dios, porque considero la importancia que se tiene de compartir las cosas espirituales. Las cosas espirituales. Creo que no hay palabras humanas, no hay un idioma humano que pueda realmente describir las cosas espirituales. Hacemos un sonido con nuestra boca, ¿no?, acerca de esas cosas, pero realmente descubrimos su verdadero significado en la experiencia de ellas mismas. O sea, las palabras se quedan cortas. Las palabras no son suficientes para nosotros entender y conocer las cosas que tienen que ver con la sustancia de vida, que es Dios, ¿no?, en su corazón. Entonces, hacemos ruido con la boca, pero lo de nosotros, y de hecho creo que hay muchas cosas en las Escrituras que no se describen con tanto detalle, precisamente porque Dios sabe que la única manera de nosotros descubrir el significado de todas las cosas que tienen que ver con Él está en la experiencia. La Escritura nos habla de un camino. Desde la antigüedad viene profetizado un camino, pero realmente no vamos a conocer este camino solamente cuando estemos transitando en Él. Porque podemos leer el versículo y hablar del versículo, pero es algo que tiene que ser una experiencia. Y todo lo de Dios tiene que ser así. Va a venir a ser corroborable y de alguna manera nos va a traer esa seguridad y esa certeza misma que produce esa fuente de fe que Él ha depositado en nosotros cuando estamos caminando en lo que Él es. No quedarnos con la descripción, sino ir a lo que la descripción nos muestra. Ahí experimentamos nuestro verdadero cambio, la verdadera transformación que nuestro corazón, que nuestra alma necesita. Por eso es tan importante
entender la luz, esa luz. En Dios todo está claro. En Dios no hay confusiones, porque Él es ¿qué? La luz. En nuestro corazón es donde hay confusiones, en nuestro corazón es donde muchas veces hace presencia tinieblas, y las tinieblas no nos dejan ver con claridad las cosas que tienen que ver con el Señor. Y por eso el Evangelio, ¿no? El poder que nos provee viene con la intención de quitar ese velo de nuestro entendimiento, ese velo de nuestro corazón, y que podamos ver las cosas realmente como Dios las ve. Y por eso hemos hecho mucho énfasis en la importancia de que cada uno de nosotros descubramos y sigamos esa luz que ha resplandecido en nuestro corazón. Esa luz es real. Esa luz, como oraban los hermanos esta mañana, es nuestra esperanza. No tenemos otra esperanza fuera de esta luz. Esta luz es de arriba, esta luz es divina. Esta luz no llegó a ser, siempre ha sido, porque esta luz es la vida del Señor. Y es la que todos los hombres, según el propósito de Dios, estamos llamados a experimentar. Entonces, no venimos acá con el propósito de ver lo que está fuera de nosotros. No, venimos con el propósito de ser estimulados en nuestro corazón para descubrir lo que hay dentro de nosotros. Diga, una luz divina, una luz eterna, una luz que hace que nosotros corroboremos lo que es real en Dios, para que también sea real en nosotros. Así como la luz natural funciona, ¿no? En ese sentido. Porque si no hubiera esta luz que hay aquí en este salón, yo no los podría ver a ninguno de ustedes. De hecho, no podría tener con precisión, ¿no?, el número de personas que hay en este lugar. Ahora yo los puedo contar. Yo sé que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 con mi persona, excepto los que están en el salón, que no los puedo contar porque no los estoy, ¿qué? No los estoy viendo. Pero los que estoy viendo por esta luz aquí, sé que hay 26. Y sé que no me equivoco en lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la luz me da esa garantía. ¿Sí me está escuchando? De no equivocarme. De tener un panorama claro, preciso, de todas las cosas que naturalmente estoy observando en este momento. Bueno, así como funciona la luz natural, así también funciona la luz espiritual. Claro, esta con mayor relevancia, ¿no? Mucho más importante. ¿Por qué es tan necesaria la luz? Porque en la luz yo corroboro lo que es verdadero en Dios, lo que está presente en Dios. Y también corroboro lo que no es Dios, lo que no hace parte de Dios, lo que no comparte la naturaleza de Dios. ¿Sí me da a entender? Entonces, por eso, bueno, los apóstoles y hasta el mismo Señor vino hablando de la luz. Yo la luz, dijo Él. Y dice, yo, la luz. Él es la luz. ¿Y por qué Él es la luz? Porque en Él nosotros nos topamos de frente con todas las cosas que siempre han sido en Dios, con toda la realidad de Dios. No hay lugar a que encontremos algo que pueda estar manipulado por el hombre, que pueda estar adulterado por el hombre. Nada. Vemos las cosas como siempre han sido en Dios. Por eso es importante la luz. Y ningún ser humano puede caminar sin la luz del Señor en esta tierra. Porque sin la luz del Señor, la mente natural, la mente del hombre terrenal, va a comenzar a imaginar cosas, va a comenzar a definir cosas, pero en tinieblas, imagínense. Por ejemplo,
¿Qué es mi vida? Bueno, mi vida tiene que ser algo en lo cual tengo que esforzarme por llegar a ser alguien en la vida y ser reconocible ante los demás. Y si logro mis objetivos y termino una carrera o emprendo un gran negocio que esté fructificando financieramente en todo, abundantemente, entonces ahí sí la gente me va a reconocer como que soy alguien en la vida. ¿Cierto? Esos conceptos son propiamente de una persona que desconoce su origen y que también desconoce la razón de ser de su existencia en la tierra. Ahora, no estamos desmeritando esas cosas, no estamos menospreciando esas cosas. El hecho de que una persona pueda profesionalizarse, el hecho de que una persona pueda tener una empresa, no estamos menospreciando eso. Pero el punto es que independientemente de esas cosas, esa persona descubra que está aquí en la tierra para vivir la vida de Dios a través de esta luz. De esta luz de la cual da testimonio el Evangelio. Porque si eso no es así, hermano, todo lo que haga externamente será vano, será inútil. Y esto no lo estoy diciendo yo por mi propia cuenta, esto lo dijo el mismo Señor. El Señor le dijo, ¿de qué le sirve que el hombre ganare todos los tesoros del mundo? Y al final se perdiere, ¿qué? Su alma. ¿Dónde está la verdadera pérdida de un ser humano? En un negocio que le quiebra, que se le quiebra. En una familia que se le disipa o se le escabulle de las manos. ¿Dónde está la verdadera pérdida de un ser humano aquí en la tierra? Diga, no experimentar la vida que nos ofrece la luz. Esa es la mayor pérdida. Por eso en la parábola que veíamos hace 8 días de los 2 constructores, al final dice, grande fue su ruina. ¿Cómo fue su ruina? Grande. Ahora, según la perspectiva de Dios, fue grande su ruina. Porque eso lo está diciendo el Espíritu ahí, a través del Señor. Fue grande su ruina. ¿Por qué fue grande? Porque gastó su tiempo, sus recursos, su existencia en algo que jamás le salvó el alma. ¿Se está escuchando? Amado, una persona puede quebrar en un negocio, en una empresa, pero si su corazón lo aprovechó, rindiéndolo al Señor, rindiéndolo a la voluntad del Señor, esa persona, a los ojos de los hombres, tuvo una gran pérdida. A los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios tuvo una gran ganancia. Por eso la importancia de nosotros presentarnos al Señor cada día con el interés de que Él nos haga consciente de su realidad, Allá afuera hay muchas cosas que nos confunden, nos distraen, hay muchas cosas que contribuyen, de manera negativa, para hacernos creer que nuestra existencia natural está por encima de la existencia de Dios. Y eso es trágico para una persona que considere que su existencia natural es mayor que la existencia espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque no va a caminar en dependencia a Dios. Va a seguir obrando en su propia voluntad. Va a seguir haciendo lo que quiera. No hay un parámetro donde se rija, y establezca límites en su pensamiento, en sus palabras, en su accionar. Ninguno de nosotros debemos considerarnos, en cuanto a nuestra existencia humana, que estamos por encima de Dios. Ninguno. Por eso, el sol de justicia de nuestro mundo interior es mayor que el sol de nuestro mundo exterior. Porque nuestro mundo exterior tiene un sol, pero nuestro mundo interior también tiene un sol. Y ese sol es esa luz, el sol de justicia, que expresa su naturaleza. Y de esa naturaleza todos nosotros tenemos que estar aprendiendo.
Aprendemos de la naturaleza de Dios, cómo vivirla, cómo permanecer en ella, qué cosas son comprobables en ella desde la perspectiva de Dios para nosotros y que tienen que terminar siendo beneficiosas en nuestra vida de fe, en nuestra comunión con Él. Vea lo que dice Juan. Juan dice en Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 1, verso 1. Juan viene poniendo en contexto, ¿no? una gran realidad. Diga, la vida que estaba con el Padre y que se les había manifestado a ellos. Imagínense. Dígame, ya, o sea, teniendo esto presente, dígame si lo que Juan va a decir no merece nuestra atención. Porque es la centralidad de su introducción en esta carta. Él va a dar testimonio de la vida. ¿Cuál vida? Diga, la que estaba con el Padre. Y la que se les había manifestado, ¿qué? A ellos. Es una manifestación que de alguna manera está mostrando el amor de Dios. Está mostrando la bondad de Dios. El hecho de que Dios comparta la vida de su Hijo con nosotros, amados, esa es la mayor bendición que un ser humano puede experimentar aquí en la tierra. Porque esta gran verdad lo va a encarrilar, lo va a enfocar en lo que es su existencia. La vida que estaba con el Padre se nos manifestó. ¿Y con qué propósito se manifestó? Bueno, él describe muchas cosas acerca de esta vida, en esto que él dice aquí. Y estamos hablando de la vida eterna, de una vida que no llegó a ser, sino que siempre ha sido. Nosotros tenemos fecha de inicio, ¿no? En cuanto a nuestra existencia humana. Todos tienen claro cuál es su fecha de cumpleaños, qué día nacieron. Y a partir de esa fecha, si meditamos en los meses previos, ¿no?, a ese nacimiento, podemos también concluir cuál fue el día de esa concepción que se dio por el espermatozoide de mi papá y el óvulo de mi mamá. Todo eso lo podemos tener claro. Pero escuche, la vida de Dios siempre ha sido. Y es una invitación para que el hombre esté participando de todo lo que siempre ha sido. De las cosas eternas, de las cosas de arriba, de las cosas que permanecen, que no se diluyen, que no tienen fecha de vencimiento. Entonces, él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, diga oído. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocantes, ¿qué? Al verbo de vida. Ahora, ya aquí Juan nos está diciendo que él no viene a decir algo que a él se le ocurrió. O sea, Juan no está hablando desde su imaginación, como algo que pudo llegar a ser o de pronto llegó a existir. No, él está hablando bajo una certeza. Él está hablando bajo una convicción. Y lo que nos da a entender aquí es que esa vida, para poderla oír, diga, para poderla oír, porque la vida se oye y la vida se ve. Diga, se oye y se ve. Esta misma vida tiene que habilitar el oído que la puede oír en el hombre. Esta misma vida tiene que habilitar los ojos que la pueden ver. ¿Sí me da a entender? ¿Por qué? Porque es una vida espiritual. Y esta vida espiritual solamente puede ser oída y vista con ojos y oídos espirituales.
no con ojos y oídos naturales. Porque para el hombre natural, ¿esta vida qué es? Locura. Todo lo que tiene que ver con esta vida es locura. ¿Por qué? Porque no puede entender, no puede discernir las cosas que son concernientes a esta vida. Entonces, le hemos visto con mis ojos, con nuestros ojos. Le hemos oído con nuestros oídos. Le hemos contemplado y palparon nuestras manos, dice, tocante al verbo de vida, dice, porque la vida fue ¿qué? Manifestada. Ahora, ¿podría Juan dar testimonio de esta vida si esa vida no se le hubiese manifestado? ¿Ah? No. Cualquier testimonio sin la manifestación de la vida hubiese sido invención de él, imaginación de él. Pero como la vida se manifestó y fue testigo de lo que trajo esa manifestación en sus corazones o en sus corazones, ellos dieron testimonio de esta gran verdad. Dice, le hemos visto y testificamos y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis que comunión con nosotros. ¿Dónde estaba la comunión de los apóstoles? En la realidad del Padre y del Hijo. Y la invitación en cuanto al anunciamiento de lo que esta vida es, era para que otros también vinieran a participar de esa ¿qué? De esa comunión. Diga comunión. Y vamos a ver ciertos aspectos de esta comunión en lo que posteriormente va a decir Juan. La vida se manifestó. Y en el verso 3 él dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Diga el Padre y el Hijo. Diga, se caracteriza por tener una misma naturaleza. Y todo aquel que participe de la comunión que tiene el Padre con el Hijo, tiene que estar ¿qué? En esa naturaleza. Porque si está en otra naturaleza es imposible ¿qué? Tener comunión con el Padre y con el Hijo. Por eso es importante el testimonio, la proclamación, el anunciamiento que Juan está dando de esta vida. ¿Por qué? Porque esa palabra que él está enseñando, que él está predicando, el propósito es que en esa palabra los hombres que no tienen comunión con Dios, porque nadie en su condición natural, nadie en su condición de tinieblas, nadie puede participar de esta comunión. Porque es una comunión que se asienta en la naturaleza del Padre y del Hijo. Por eso lo importante de su mensaje. El verso 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Sea cumplido. ¿Dónde es cumplido nuestro gozo? No, pero en nosotros, ¿dónde se cumple ese gozo? Diga, en nuestra alma. El gozo es cumplido en nuestra alma. Independientemente de las situaciones que estemos afrontando en nuestra vida, independientemente de nuestra condición de salud, de nuestra condición económica, independientemente de nuestra condición familiar, independientemente a eso, esta vida que estaba con el Padre y se manifestó es verdadero alimento que sacia con grosura nuestra alma. Por eso allí nuestro gozo ¿qué es? Cumplido en el Señor.
Nuestro gozo es cumplido en Él, en nuestra experiencia con esta vida, en nuestra vivencia de esta vida. Ahora Él especifica el mensaje, diga el mensaje de esta vida que estaba con el Padre y se manifestó. En el verso 5 lo deja más claro. Este es el mensaje que hemos oído. Ojo, él va a anunciar el mensaje, diga, con exactitud. ¿El mensaje que qué? Que oyó. Este es el mensaje que hemos oído. Vamos a esperar que la hermana termine de hablar. Este es el mensaje que hemos oído. En lo que Juan va a decir hay exactitud y hay precisión en cuanto al mensaje. ¿Por qué? Porque de la manera como lo oyó, así lo estaba ¿qué? Anunciando. Juan no está distorsionando el mensaje. Juan está hablando precisamente, exactamente lo que oyó. ¿Y qué oyó Juan? Dios es luz. O sea, Juan oyó de la vida, diga, de la vida misma, sin intermediarios. Sin intermediarios. Juan oyó de primera mano una voz. Diga una voz. Porque nadie puede oír sin voz. O sea, yo para decir, yo estoy oyendo, yo tengo que estar escuchando una voz. Porque yo no puedo escuchar de un mudo. ¿Qué me puede decir un mudo a mí al oído? Cualquier cosa que me quiera decir tiene que ser por medio de señas. Porque un mudo no tiene ¿qué? No tiene voz. Entonces, si Juan dice lo que hemos oído, diga, Juan escuchó una voz. Juan escuchó una voz. ¿La voz de quién, pastor? Diga, de la vida. Porque esta vida tiene voz. Por eso esta voz que viene de la vida dice, mis ovejas oyen ¿qué? ¿Y para qué Dios deja oír su voz? ¿Para que qué? Para que lo sigamos. Era precisamente lo que se estaba viendo en ellos. Ellos estaban siguiendo esta vida. Diga, esta vida lo estaba liderando. ¿Por qué? Porque ellos escucharon la voz de esta vida. Esta vida que estaba con el Padre y se manifestó. No se manifestó, digamos, sin expresarse dentro de ellos, ¿no? Se expresó. Y eso es lo que hace que el mensaje de Juan sea algo, diga, verdadero. Sea algo verdadero. ¿Por qué? Porque Juan está diciendo lo que oyó de la vida. Es un mensaje fiel. Es un mensaje digno. Digno, diga digno. Porque viene de la vida. Viene de la misma vida. Este es el mensaje que hemos oído de él. Estamos en el verso 5. Y os anunciamos. Dios es luz. ¿Qué le dijo esta voz?
Dios es luz. Hermano, ya aquí, ya con esta expresión, no son 3 palabras, Dios es luz, pero ya con esta expresión, hermano, nosotros tenemos todo el año para ser edificados. No más con esta expresión, sin necesidad, escuche, de que alguien se pare a hablarnos de Dios cada 8 días. No más, si nos quedamos aquí estacionados, en el sentido de hacer una meditación profunda y de presentarle al Señor esta gran verdad, Señor. Si tú eres luz, ¿cómo experimento tu luz? ¿Qué hace tu luz en mi corazón? ¿Cuál es la operatividad de esta luz? ¿Cuál es la función de esta luz? ¿A qué me conduce esta luz? ¿Qué tiene que ver esta luz con mi fe? ¿Qué tiene que ver esta luz con mi vida espiritual? ¿Qué tiene que ver esta luz en cuanto a mi existencia aquí en la tierra? ¿Qué hace la luz en mi corazón? Si le hiciéramos esta y muchas otras preguntas más al Señor, yo le aseguro que la misma voz que le dijo a Juan que Dios es luz, esa misma voz le iremos a escuchar nosotros. Porque, diga, a Dios le place revelarse como luz. Y tiene un propósito, ¿no? Que explica, ¿no?, la razón por qué Él se revela como luz. Así como se le reveló a ellos. A ellos se les reveló ¿cómo? Como luz. El Señor apareció primeramente a los apóstoles, ¿no?, que caminaron con Él cuando Él tenía forma humana. Pero posteriormente se le reveló a otro apóstol, que llegó a ser apóstol. ¿A quién? A Saulo. ¿Y cómo se le apareció a Saulo? ¿Cómo qué? Como luz. Porque todo hombre que quiera tener un principio divino, le es necesario la luz. Todo hombre. Sin la luz es imposible conocer a Dios. Sin la luz es imposible andar en su camino. Es imposible participar de lo que Él es. Por eso el principio diga, es en luz. Y Juan está siendo certero con esta expresión. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Cuántas tinieblas hay en Dios? Ninguna. Porque aquí en esta expresión, bueno, muestra otra naturaleza. Cuando dice Dios es luz, está mostrando la naturaleza de Dios. Pero aquí cuando dice en Él no hay ninguna tiniebla, está señalando otra naturaleza que no tiene cabida en Dios, que no se encuentra en Dios. Nadie puede experimentar tinieblas en Dios porque Dios no puede dar ni compartir lo que Él no es. Dios no puede compartir tinieblas. ¿Por qué Dios no puede compartir tinieblas? Porque Él es luz y Él no comparte tinieblas. ¿Qué es lo que comparte Él? Su luz. Sí, las tinieblas son otra fuente. En Dios no hay tinieblas. La iglesia debería ser consciente todos los días de esta realidad. Tenerla presente en la manera como pensamos, en lo que sentimos, en cómo nos relacionamos, en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos a diario,
en cualquier asunto de nuestra vida que concierna nuestra vida, debemos tener presente siempre esta gran verdad. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Usted no sabe lo que nos ayuda a estar estimulado en nuestra conciencia de esta gran verdad para permanecer precisamente en esa luz. En Él no hay tinieblas, ni un milímetro de tinieblas. Él es plenamente ¿qué? Luz. Él es la luz. Yo la luz, dijo Él en Juan, creo que en Juan 12. Yo la luz. He venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Tremendo. O sea, porque Dios sí tiene, ¿no?, una perspectiva acerca de las tinieblas. Pero eso no quiere decir que las tinieblas sean propiamente de Él. Él es la luz. En cuanto a las tinieblas, Él dice, yo vengo es para que las abandones. Yo he aparecido es para que no permanezcas en ellas. Porque quiero que participes 100% de lo que yo soy. Busque ese versículo. Ahí está. Sí, en Juan 12 dice, yo la luz. Oh, tremendo, dice, yo la luz. Él no dice yo una parte de luz. Él no es una parte de luz. Él es en esencia, por naturaleza, la luz. Yo la luz. He venido ¿qué? Al mundo. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que crea ¿qué? En esta luz. Por eso Juan dice, y este es el mensaje que hemos oído, Dios es luz. Para que todo aquel que crea en esta luz no permanezca ¿qué? En tinieblas. Ese es el verdadero creer, diga, el verdadero creer. El verdadero creer en la luz es un creer que nos está sacando ¿de qué? De las tinieblas. Pero un creer en la luz que no nos esté sacando de las tinieblas es un creer ¿qué? Falso. Desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Dios así, no hay un punto gris. El ser humano, escuche, actualmente los hombres en la tierra, no sé cuántos millones de personas hay en la tierra, no sé. Pero actualmente los hombres en la tierra o están permaneciendo en la luz o están permaneciendo ¿qué? En las tinieblas. Pero nadie puede decir, no, yo estoy permaneciendo en un 30% de luz y en un 70% de tinieblas. No, eso no existe. O es una cosa o es la otra. O una realidad niega una o la otra realidad niega la otra. Pero eso no existe. Yo tengo un piececito aquí en la luz y un piececito acá en las tinieblas. No, eso no existe. Dios es luz. Y la luz ha venido y la luz sigue viniendo. Porque esta luz es vida, diga, es vida. Es una luz que se expresa. Se expresa en el corazón del hombre, se manifiesta en el corazón del hombre. Lo que le da sentido al creer en esta luz es que la estamos siguiendo. ¿De qué nos sirve creer en una luz que no estamos siguiendo? Ahora, ¿qué concluimos, no, de una persona que cree en una luz que no está siguiendo? ¿Qué concluimos de esa persona? Que cree en una luz que no está siguiendo.
¿Que está qué? Que está en tinieblas. Porque la única manera de no permanecer en tinieblas es que ¿qué? Es que le siga. Es que le siga. Entonces, él dice, este es el mensaje que hemos oído, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No hay tinieblas en Dios. Ninguna. Por eso es que Deuteronomio dice que la mancha es de los hijos, no de Dios. De Dios nunca ha sido la mancha. Porque Él nunca se ha contaminado. Jamás se contaminará el Señor. Así como Él es de sabio, así también es de puro. Y así también es de santo. No hay ninguna tiniebla. Miren el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con ¿qué? ¿Y quién es Él? La luz. Diga comunión con la luz. Comunión con la luz. La comunión que el Padre tiene con el Hijo, ¿no? A la cual Juan, dentro de lo que está diciendo, está llamando a participar de esa comunión. Hace un llamado a participar de esa comunión. ¿Es una comunión qué? En la luz. Si decimos que tenemos comunión con Él. Y entiende esta comunión aquí a la cual Juan se está refiriendo. No es una comunión intermitente. ¿Sí está escuchando? No es una comunión cada 6 meses. No, mi comunión con el Señor es cada 6 meses, pastor. Mi comunión con el Señor es cada 8 días. Porque hay muchos que pierden el sentido de esta palabra comunión, ¿no? Y todo lo que implica desde la perspectiva de Dios cuando la reunión se acaba. Pierden el sentido de esa palabra. Ahora, nadie lo dice con la boca, pero sí muchas de esas cosas, ¿no?, que contradicen esa comunión se expresan en nuestras vidas. Y lo digo no con el propósito de mirar a otros, lo digo por mí. Porque esto es una comunión viva, diga real. No es una comunión inerte. No es una comunión imaginaria. Es una comunión que está presente y que es real, pero en la luz. En la luz. Es una comunión donde está fluyendo algo. Algo está fluyendo. Algo está en movimiento. Hay una fuente suministradora de lo que ella es, pero también hay un elemento receptor, abrazando y saturándose de lo que está emergiendo de esta comunión. Entonces no es una comunión selectiva, diga, es una comunión permanente. Mi comunión con Dios no es cuando tengo problemas. Porque muchos tratan de tener una comunión con Dios cuando viene el problema, cuando viene la crisis, cuando la adversidad te ha sobrepasado en gran manera, ya te sientes impotente humanamente hablando. Y ahí sí, entonces busco una comunión con Dios. O me acerco a aquel que sí tiene comunión con Dios, para que Dios tenga misericordia de mí. Sí. Sí. Entonces, qué bonito, ¿no? Que en medio de los problemas o de las dificultades ya esté esa comunión que ejercitándose en nosotros, haciendo presencia en nosotros, haciendo algo en nosotros. Porque eso nos va a dar confianza a no determinar las cosas dentro del panorama que naturalmente estamos presenciando. Porque ahí es donde el alma se desborda en preocupación, incertidumbre, en duda. ¿Por qué? Porque, hermano, venía sin aferrarte a la luz, sin conocer la luz. Y esas situaciones lo que de alguna manera descubren en nosotros es nuestra propia vida humana, arraigada en muchas cosas menos en Dios.
Entonces nuestra comunión, diga, es con la luz y es con la vida. Si alguno dice que tiene comunión con la luz y anda ¿qué? Ahora, ¿por qué Juan dice esto? Porque es imposible que una persona que tenga comunión con la luz pueda andar en tinieblas. Porque esa comunión jamás lo va a dejar andar en tinieblas. En esa comunión se establece un parámetro, se establece una raya, una frontera, un límite bien visible a sus ojos espirituales para que no esté dando un paso fuera de ahí, de donde Dios lo tiene. Entonces Juan está haciendo muy, bueno, por el Espíritu, dejándonos ver algo que ningún hijo de Dios puede estar ignorando. La iglesia no puede estar ignorando que la verdadera comunión no nos deja en tinieblas, no le da concesiones a las tinieblas de nuestro corazón. La verdadera comunión no, la que es en la luz. Ahora, la que es una comunión precisamente en las tinieblas, en esa comunión sí hay concesiones para algunas cosas que son contrarias a Dios, pero desde la perspectiva humana. Por eso Juan está diciendo lo que hemos oído. Ojo, lo que hemos oído. La voz de la vida que vino a sus oídos. Le dejó claro y le dijo: Juan, yo soy la luz. Yo soy Dios ciertamente, pero yo soy la luz. Y en mí no hay ninguna tinieblas. Yo vengo a establecer una comunión con los hombres en la tierra, pero es una comunión desde mi misma naturaleza. Es una comunión desde mi misma naturaleza. Y el Señor sabe que al principio, cuando nos comenzamos a ejercitar en esta comunión con Él, Él sabe que hay muchas cosas contrarias a Él en nosotros, Él lo sabe. Por eso es que en la medida que somos fieles, en esa pequeña medida de comunión que se viene efectuando en nosotros, vamos a ir experimentando un nivel mayor de esta comunión. En pocas palabras, vamos a ir creciendo en esta comunión, porque es una comunión viva. Por eso cuando el Señor dice: el que cree, yo la luz he venido al mundo, el que cree en mí no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque esa persona que está en tinieblas comienza a tener una comunión ¿con quién? Con la luz, una comunión que lo guía, una comunión que lo saca fuera de las cosas en las cuales los encontró. Así es. Por eso la comunión, diga la comunión con el Señor o la comunión con la luz, digan, no son solo palabras. Nuestra comunión con el Señor no son solo palabras. Nuestra comunión con el Señor va mucho más allá de las palabras. Es una comunión, diga, en la sustancia, en la esencia misma del Evangelio. Porque allí es donde aprendemos, amados. ¿Dónde aprendemos a Cristo? Diga, en la luz, en nuestra comunión con la luz. ¿Dónde aprendemos a Cristo? Por eso Pablo dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, según la verdad que está en Jesús. Y esa enseñanza a la cual Pablo se está refiriendo del Señor a esos creyentes, tiene que contrastar lo que Pablo previamente explicó del cuadro de las personas que están en tinieblas. Cuando el Señor verdaderamente está enseñando, esa enseñanza contrasta.
la otra vida, contrasta la otra naturaleza. Esa enseñanza del Señor, esa enseñanza de la luz. Entonces, si decimos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Diga, la embarramos más. La embarramos más, ¿por qué? Porque fuera que andamos en tinieblas y decimos desde nuestras propias tinieblas que tenemos comunión con la luz, le estamos añadiendo un pecado más. Porque estamos, ¿qué? Mentimos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, reconocer. Señor, necesito realmente que tú me enseñes esta comunión. Necesito vivir en esta comunión. Necesito saber lo que esta comunión produce en mi corazón. Entonces es mejor decir la verdad, aunque eso nos confronte, que de alguna manera permitir algún pensamiento mentiroso en nuestro corazón, en nuestra mente. Que Dios sabe que es mentiroso. Porque Él, como la verdad, sabe qué es su verdad y qué no es su verdad. Él sabe en nosotros qué cosas son verdaderas y qué cosas no tienen nada que ver con su verdad en nosotros. Él lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios identifica lo que es de Él. Si Uriel va a mi casa y se pone una muda de ropa mía allá en el closet que tengo por ahí colgada, y Uriel viene con esa muda de ropa aquí, ¿será que yo no conozco mi muda de ropa? ¿Ah? Yo sé que esa ropa es mía. ¿Ah? Esa ropa es mía. Pero si Uriel viene con una ropa que no tiene nada que ver con la que yo me pongo, yo también puedo decir, esa ropa no me puedo adjudicar, no me la puedo adjudicar como mía. ¿Por qué? Porque realmente sé que no es mía. O sea, yo sé lo que es mío y sé lo que no es mío. Si yo salgo esta hora y cojo la moto de Wilmer, ¿ah? Estoy cogiendo una moto que no es mía. Yo cojo la mía que está más viejita. Sí. Esa la cojo. Y esa sí la puedo coger con toda autoridad porque yo sé que qué. Yo no me voy a subir una moto que no es mía. Y lo mismo es Dios, amados. Dios conoce lo suyo. Y Dios conoce lo que no es suyo. Dios conoce lo que está viniendo de Él. Pero también conoce lo que no está viniendo de Él. Él sabe todo. Y note este punto, que era donde yo quería de pronto asentar la enseñanza. Note este punto. Si decimos que tenemos comunión con Él, dice, y andamos en tinieblas, dice, mentimos. Dice, y no practicamos la verdad. Entonces, vamos a dar un paso atrás nuevamente en todo lo que Juan viene diciendo. Juan está hablando que el mensaje de Juan, no dentro del contexto, Juan lo está llevando dentro de un contexto de lo eterno, lo que era desde un principio. O sea, antes que todas las cosas existieran, ya estaba esta vida. ¿Estaba con quién? Con el Padre. Y esta vida se ha ¿qué? Manifestado. Y el propósito de la manifestación de esta vida es traer una comunión con el hombre. ¿Cómo la tiene? Bueno, según todo lo que Juan está describiendo, desde la misma naturaleza de esa vida. Nadie puede tener comunión con esta vida a menos que no esté participando ni permaneciendo en la naturaleza de esta vida. Es lo que Juan hasta el momento nos está dando claro. Pero ahora hay un punto más relevante que va mucho más allá de todo lo que él viene diciendo. Diga, practicar la verdad. Diga, practicar la verdad. Diga, la verdad es para practicarla. ¿Y qué significa practicar? Diga, vivirla, experimentarla, obedecerla. El propósito de la manifestación de esta vida que estaba con el Padre
y vino aquí a la tierra y sigue viniendo a muchos corazones. El propósito es que practiquemos ¿qué? La verdad. Y la verdad se practica, diga, desde la realidad, de donde la verdad se revela. ¿Sabe cuál es la realidad? La realidad de donde la verdad se revela. Diga, la luz. Nadie puede tener una experiencia con la verdad a menos que no sea a través de la luz del Señor. Porque en la luz nos topamos ¿con qué? Con la verdad. El que anda en tinieblas le es que imposible toparse con la verdad, porque la verdad no se revela ¿qué? En las tinieblas. La verdad se revela ¿qué? En la luz. Y ya aquí nos está indicando algo, ¿no? La necesidad de estar permaneciendo ¿qué? En la luz y de estar teniendo comunión con la luz, porque en la luz nos encontramos con ¿qué? Con la verdad. Y según lo que Jesús enseñó en Juan 8, ¿qué trae la verdad? En su conocimiento, ¿qué trae? Libertad. Por eso yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí crea no Claro, ¿cómo puede permanecer en tinieblas alguien que en la luz esté conociendo la verdad y esté practicando la verdad que lo hace libre? ¿Ah? Es imposible que siga en tinieblas. ¿Por qué? Porque la misma verdad que se revela en la luz le está trayendo ¿qué? ¿Libertad de qué? De las tinieblas, de donde la luz lo encontró. La verdad se practica. Diga, la verdad se practica desde la misma luz que la revela. El que está en tinieblas puede hablar de la verdad, pero eso no necesariamente está diciéndonos que está practicando la verdad, aunque la puede estar ¿qué? Hablando. Le es imposible practicar la verdad en las tinieblas. Pero el que está andando en la luz, en comunión con la luz, tiene que estar practicando la verdad. Porque es ahí donde la verdad, diga, se ve, se oye, se obedece y se experimenta. Esta es la esencia, la sustancia del Evangelio. La encontramos en la luz. Cuando yo comencé a meditar en esto, creo que fue las semanas pasadas, mi corazón saltó. Porque le dije, Señor, es verdad. La verdad solamente puede ser practicada en tu luz. Solamente puede ser practicada en tu luz. Puede ser practicada en tu misma naturaleza de luz. Porque es allí donde tú la revelas. Es allí donde tú traes el verdadero entendimiento que nos anula a nosotros. Porque el verdadero conocimiento de Dios anula nuestra propia vida. Así es. Anula. ¿Por qué hoy en día es tan común el protagonismo evangélico? Porque realmente no se está conociendo el espíritu que nos anula. Por eso es tan común el protagonismo evangélico. El hecho de figurar, de llamar la atención. Porque no se está conociendo el espíritu que nos anula. ¿Cuántos creemos en esta verdad? Estamos hablando de lo que estaba con el Padre y se manifestó. Esa manifestación de esta vida es la verdad. Y esta verdad tenemos que, ¿qué? Según lo que Juan está describiendo, oírla,
verla y experimentarla en la luz. Porque es allí donde ella se da ¿qué? A conocer. ¿Qué resulta para nuestro ser el hecho de estar practicando la verdad en la luz? Porque esta práctica de la verdad, bueno, incluye muchas cosas, pero primeramente fidelidad de nuestra parte. Debemos ser fieles en lo poquito que hemos venido conociendo de esta verdad en la luz. Ser fieles en eso que conocemos. ¿Cómo somos fieles en lo poquito que ya conocemos de esa verdad en la luz? Diga, practicando, obedeciendo. Eso poquito que ya entendemos. Porque hay muchos que quieren entenderlo todo. Pero Dios no te va a poner en lo mucho si no eres fiel en lo poco. Y nuestra fidelidad está ¿qué? Determinada en la luz del Señor. ¿Por qué en la luz del Señor? Diga, ¿por qué en las tinieblas? Nadie puede serle fiel al Señor. En las tinieblas hay ¿qué? Infidelidad. ¿A quién? Al Señor. En las tinieblas. Pero los que estamos permaneciendo en la luz, allí aprendemos fidelidad al Señor. Allí. Por eso estos que están permaneciendo en la luz, que están practicando la verdad en la luz, de repente, por la falta de formación de Cristo en alguna área de su vida, alguna flaqueza, llega a pecar. El mismo Juan dice más adelante, amados, abogados tenemos. Sí, pero miremos ese versículo, ¿no? Que el hermano estaba compartiendo ahí. Dentro de lo que hemos venido diciendo. Sí, el Señor limpia, pero a los que están permaneciendo, ¿qué? En la luz. Aquel que no quiere seguir de sus propias tinieblas, el Señor no lo puede limpiar. ¿Por qué? Porque sigue aferrado, sin quererse volver de esa realidad donde no experimentamos esa purificación. ¿Por qué? Porque la verdad no trabaja en las tinieblas. La verdad trabaja en nosotros, ¿qué? En la luz. Abogado tenemos, sí, pero en la medida que estamos siguiendo, ¿qué? La luz. Si en ese proceso todavía hay cosas que todavía no han sido superadas o vencidas por la gracia en nuestro corazón, bueno, tenemos abogado. Y en ese proceso Dios nos va a seguir, ¿qué? Limpiando. No solamente perdonándonos, limpiándonos de toda maldad, de todo pecado. Pero una persona no se puede adjudicar voluntariamente, ¿no? Andando en las tinieblas. No, yo abogado tengo. Dios me perdona y Dios me limpia de toda mi maldad, pero sigue diciendo, no soy yo quien hago aquello o esto, sino el pecado que mora en mí, valiéndose de un versículo bíblico para justificar su comportamiento pecaminoso. Cuando Pablo dice, no soy yo quien hace aquello, esto o aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando Pablo dice eso, es porque Pablo estaba en una lucha. Pablo estaba experimentando la guerra de esas dos naturalezas en su corazón. Por eso él dice, el bien que quiero hacer. Ahora, este bien, ¿de dónde sale Pablo? De la luz, de la naturaleza de Dios, de la semilla de Dios. En esa batalla que se da en nuestra alma, como dice el apóstol Pedro, entre esas dos semillas, porque en el proceso es así, cuando nos exponemos realmente a caminar con Dios, a experimentar el camino estrecho, angosto de la cruz, porque el camino angosto, de hecho, en estos días escuché una voz que me dijo, Cristo es la cruz. Y es verdad. Cristo es la cruz. ¿Por qué Cristo es la cruz? Porque Cristo siempre será la cruz de todo lo que es la carne.
Cristo siempre será un gran estorbo para la carne. Siempre, siempre. Si hay un cristianismo donde el Cristo que se enseña no es un estorbo para nuestra carne, hermano. Esa es una perspectiva del Evangelio, pero en las tinieblas, no desde la luz. Pablo experimentó la ley del Espíritu de vida en Cristo, que lo hizo libre de la ley del pecado y de la muerte, cuando aprendió a permanecer en el Espíritu, cuando aprendió a vivir en el Espíritu, a seguir la luz, a tener comunión con Dios desde esta luz, a practicar la verdad desde la luz. Y es lo mismo para todos. Dios quiere compartirse con nosotros. Hay muchas cosas que Dios quiere compartir con nosotros. Y hay muchas cosas, escuche, aunque Cristo derramó su sangre estableciendo una reconciliación, como dice 2 Corintios 5, 20, 21, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. A pesar que ya se estableció esa reconciliación, hay muchas cosas que nosotros todavía tienen que seguir siendo reconciliadas con el Señor. Hay muchas cosas que en este proceso de estar siguiendo la luz van a ir siendo ¿qué? Reconciliadas con el Señor. ¿Por qué? Porque mientras que haya carne hay ¿qué? Enemistad. Y en la medida que esa naturaleza vaya siendo reducida por el poder de la gracia en nuestro corazón, por estar siguiendo la luz, en esa misma medida van a haber otras cosas en nosotros que se van a ir uniendo a Cristo. Amén. ¿Se van a ir qué? Uniendo a Cristo. Escuche, Dios jamás se va a unir a algo que Él no esté produciendo en nosotros. Dios solamente se une a lo que Él mismo viene produciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque eso que viene produciendo en nosotros es de su misma naturaleza. Y eso Él sí lo reconoce. Eso para Él no es extraño. No es algo extraño. Es algo que Él ¿qué? Reconoce. Esto viene de mí. El autor de esto soy yo. Y a esas cosas ¿qué? Se une. Por eso, pensar en las cosas del Espíritu, vivir por las cosas del Espíritu. Pablo dice que es vida y ¿qué? Vida y paz. Vida y paz. Eso lo experimentamos ¿dónde? En la luz. Diga, practicar la verdad. ¿Cuántos saben que esta luz de la cual estamos hablando es interna? No, escuche, no lleve esta palabra luz fuera de usted. Porque fuera de usted, como le decía hace un momento, nuestro mundo exterior también tiene un sol que está allá afuera en este momento. Pero nuestro mundo interior también tiene otro sol. Y me estoy refiriendo a la luz de nuestro mundo interior, que es la luz del sol de justicia. Como esta luz, diga, es interna, diga, la verdad se practica en lo más íntimo de nuestro ser. Cuando esto viene sucediendo, porque en esa luz aprendemos a amar la verdad en lo íntimo. Cuando esto viene sucediendo, bueno, lo que se refleja externamente va a tener valor. Pero no, porque muchos se confunden pensando que están practicando la verdad por lo que hacen externamente. Y la verdad primeramente no se practica por lo que se hace ¿qué? Externamente. La verdad primeramente se practica por lo que se obedece internamente. ¿Sí quedó claro eso? De ahí sí va a ser importante lo que reflejemos externamente. Porque va a ser una consecuencia, un efecto de lo que viene sucediendo ¿qué? Dentro de nosotros. Por eso Pablo oraba, yo oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría ¿qué? E inteligencia espiritual. Para que andéis. Ahora sí habla de un andar. De un andar interno que se refleja ¿qué? Externamente.
Porque hay muchos que quieren ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que habléis. Ahí no dice para que habléis. No, Dios no te llena del conocimiento de su voluntad, que se expresa en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que habléis. Sino para que ¿qué? Para que andéis, no para que habléis. Para que andéis. Y entendemos que este conocimiento, bueno, tanto la voluntad de Dios, este conocimiento que está asentado en la voluntad de Dios, de donde viene la verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia espiritual, todo esto refiere a Dios, expresa su naturaleza. El conocimiento y la sabiduría de la cual tenemos que estar siendo llenos es la expresión misma de la naturaleza de Dios. Si Dios es santo, este conocimiento es santo. Si Dios es santo, esta sabiduría es santa, este entendimiento es santo, esta inteligencia es ¿qué? Es santa. Si Dios es puro, tanto el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría también son puros. Expresan lo que Él es. Y eso es precisamente lo que debería estar haciendo presencia en una persona que está practicando la verdad que en la luz. Está practicando la verdad en la luz. Entienda esta práctica o como dice Pablo, este andar. Diga, es interno, es todos los días en nuestro corazón. Cada situación que se nos presenta en nuestra casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, ahí ya tienes la posibilidad, por lo que has venido experimentando en Dios, de seguir la luz, de escoger la luz. Yo escojo la luz. Y allí se define nuestra verdadera identidad. Porque ciertamente la palabra identidad cabe en el Evangelio, pero desde esta perspectiva. Cuando yo escojo la luz y aborrezco ¿qué? Las tinieblas. Ahí Dios dice, ahí está uno en la tierra que se identifica conmigo. Ahí está uno en la tierra que se identifica con mi santidad. Ahí está uno en la tierra que se identifica con mi luz, que se identifica con mi pureza. Ahí en la tierra está uno que se identifica con mi gracia, que se identifica con mi espíritu, que se identifica con mi bondad cuando le están haciendo maldad. Ahí está uno en la tierra que se identifica. Pero esta identidad no está por lo que sé con la mente, sino que por lo que vivo y escoge mi corazón. Amén. Por lo que escoge mi corazón. Yo escojo la luz. ¿Por qué? Porque yo sé que soy de la luz. Y sé que en la luz tengo que estar fortalecido en la comunión que tengo con ella. Tengo que estar creciendo en la comunión que tengo con ella. En la luz está el crecimiento de la gracia de Dios en mi propio corazón. En la luz. Damos gracias al Señor, al Padre eterno, por haber manifestado la vida que estaba con Él. Y por darnos en esa vida el privilegio de tener comunión con Él, de oírlo a Él, de ver en su luz lo que es real en Él, para que también sea real en mí, sin ninguna alteración. Y de esa manera yo pueda estar practicando la verdad, donde la verdad se revela, donde la verdad se sigue y donde la verdad se obedece. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? No sean todavía. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Hacer un comentario o una pregunta?
añadí algo, me alegré que me lo haya añadido. Sabemos que lo que estamos hablando es para nosotros, pero en un momento el Espíritu me llevaba a la sociedad.